Bienvenidos, nuevo episodio del Recital Superstar Show. Hola Adrián, Hola Javi, pues sí, ¿qué ya estamos en tal? otro nuevo episodio, muy bien. Y hoy venimos con un especial monográfico, vamos a introducir el especial Elecciones Gallegas, que ha sido, pues nada, el domingo 18 de febrero, el domingo pasado, del que venimos con unos resultados que, bueno, que habrá gente quien esté satisfecha y otra gente que no tanto, que esperaba que pudiéramos conseguir algo más. Así es, en el pasado 28 de febrero han sido las elecciones gallegas. Para algunos han habido algunas sorpresas, para otros no tantas. Se está hablando muchísimo de este desastre o fracaso, si se le puede llamar de esta manera, de los resultados obtenidos por el Partido Socialista, Ujú, que pierde más escaños. Ya había tenido un mal resultado electoral en el año 2020, pierde, si no me equivoco, 4 escaños más, se queda con sí. 11. Y bueno, se mantiene la hegemonía del Partido Popular en Galicia, ya es la quinta vez que sigue gobernando con mayoría absoluta Ujú, eso y es. gana muchos votos Ana Pontón, en palabras de algunos expertos, pues con votos sobre todo pues, prestados del PSOE. Así han quedado los resultados, el Partido Popular con 39 escaños, el Partido Socialista con 25 y el Bloque Nacionalista con 25 y el Partido Socialista con 11. Con Sí, eso es. Hemos visto que, bueno, el único que quien ha ganado ha sido Ana Pontón, porque en este caso ha sido una candidata pues, muy diferente de lo que veníamos. El BNG también le ha costado su tiempo hacerse hueco dentro del BNG. Pero hay que tener en cuenta que venimos de un contexto de que estas elecciones, para al menos por mucha gente, muchos de los gallegos, venían siendo importantes por lo siguiente. Venimos de un contexto que venimos desde el año 2009 hasta 2022, de una continuidad dentro de una parte de una gobernación total y absoluta por parte de Alberto Núñez Feijóo, que dejó, bueno, que en las últimas elecciones lo revalidó con 42 escaños, está con 40, dos menos que 4 años después, y que una vez cuando se fue a Madrid a ser, bueno, el líder del Partido Popular que es ahora, queremos saber cuánto le dura, pues ha dejado al cargo a Rueda, el que era su vicepresidente dentro del Partido Popular de la Xunta en Galicia, y que, bueno, ha revalidado ese liderazgo que tenía y esa mayoría absoluta. Pero bueno, venimos eso de ya más de 15 años, pues, de gobierno solamente con el PP, y que está claro que hay mucha gente que ha apostado, pues, por, en este caso, Ana Pontón, que es, digamos, la candidata que más ha revalidado su posición y ha conseguido unos datos inmejorables, que hace, pues eso, la pasada legislatura se le había dicho que nada, que iba a llegar, que realmente no iba a pasar de esos 19 diputados a los que había obtenido en las pasadas de 2020, y que iba a ser su tope, pero se ha demostrado que con la campaña que han hecho, pues en este caso ha sido quien ha ganado y ha obtenido votos de parte, tanto de la parte de la derecha, que aboga por un poco de ese galeguismo y orgullo del galeguismo que tenemos que tener, ¿no? No tanto el nacionalista, pero parece que se entiende como el nacionalismo igual que, por ejemplo, en Cataluña, y es entendido igual aquí el nacionalismo dentro de Galicia de otra manera. Y también por parte de la izquierda, como es del PSOE, que han entendido que para Galicia es, digamos, una opción a la izquierda en cuanto a ideología mejor y más consolidada y con más fuerza que la que tiene ahora mismo el PSD a PSOE, con José Ramón Gómez Besteiro, que en este caso, pues bueno, no ha habido una continuidad de un candidato, de un representante, de una imagen, ¿no? De un personaje político que al final conecte con la gente, y en este caso Ana Pontón sí lo ha conseguido. Luego tenemos al de Democracia Ourensana, que ya venimos, bueno, con este señor que digamos, Gonzalo Pérez Jacome, que es el que lidera este partido, que no es, digamos, el que está de candidato, pero bueno, es la cara visible de todo este partido, de este todo movimiento que venía del PP, pero asumió la capital de la provincia a pesar de haber quedado en tercer lugar. Y bueno, se ha mantenido ahí. Y
con esto quería ser un poco, en este caso Gonzalo Pérez Jacome, pues la llave de todo esto para un poco apoyar al Partido Popular y poder entrar en el gobierno de la Xunta. Finalmente no lo ha conseguido. Y luego tenemos otros tantos reductos como puede ser Podemos, que desde el movimiento de las mareas pues no ha vuelto a conseguir ninguna relevancia en lo que es al menos en Galicia. Tenemos también a Vox, que por suerte tampoco está entrando en Galicia con la fuerza, ya que el Partido Popular abarca todo ese abanico de ideologías más ultraderechistas y que no tiene cabida, al menos aquí en Galicia. Y luego tenemos también a Sumar, con la candidata Marta Lois, puesta por, en este caso, Yolanda Díaz, que vemos que es un poco algo muy similar a lo que defiende, en este caso, Ana Pontoni, que es un perfil nuevo que apenas nadie conoce y que vemos que a lo mejor no ha terminado de consolidarse. Ellos decían y alegaban que, bueno, que por falta de tiempo suficiente para poder presentar una candidatura algo más firme y que realmente, pues bueno, se encontraban de nuevas con que es un partido nuevo que la gente no conoce y que realmente quien tiene un perfil muy parecido, enfocado en lo que son propuestas de tipo social y leyes, una política más en lo social, atacando lo que son las principales preocupaciones sociales que tienen en este caso los gallegos, pues ya teníamos a la Pontón y ya está consolidado y reforzado y en este caso pues por eso no se ha metido también en la Xunta. Yo creo que es un poco el panorama que tenemos actualmente. Tenemos 4 fuerzas políticas dentro de la Xunta que veremos a ver, en este caso, qué llegan a hacer, porque del PP podemos esperar de todo, claro. Así es, has descrito muy bien el panorama político con el que tenemos ahora mismo. ¿Y tú crees que estos resultados pueden ser como una especie de termómetro de la opinión pública de lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones nacionales? No, y eso es lo que un poco quieren, por lo menos el PP, trasladar y han intentado trasladar como para darle un tanto a Feijóo, ¿no? Frente en este caso a Pedro Sánchez, revalidando algo que es un modelo que tienen de gestión dentro, que a veces que parece que se les olvida que son gestores públicos y que se dedican a gestionar lo público, que es de todos. Pero como revalidar ese modelo de gestión que lleva desde el año 2009, como decíamos antes, desde que empezó Feijóo, que se lo dejó Fraga. Hay que recordar que se lo dejó Fraga y quien puso ahí a Feijóo fue Fraga en su momento, que también Fraga era alguien muy consolidado y él, a lo largo de todos estos años, también ha revalidado este modelo de gestión de la Xunta de Galicia, que para nada es efectivo, para nada vemos que vaya a ser algo que mejoren y que ayude realmente y que resuelvan los problemas que se encuentran en la sociedad actual y que no puede de alguna forma trasladar unas problemáticas, unas situaciones, un contexto concreto dentro de una comunidad como es Galicia al resto de España. Creo que hay que saber entender bien que no, más allá de lo que es una lucha, un enfrentamiento político entre dos candidatos, que es el presidente del gobierno, frente al presidente, bueno, al líder de la oposición en este caso, creo que hay que ver mucho más allá y querer apuntarse como ese tanto por un rédito más bien político y mediático, demostrando que su gestión, en cierto modo, funciona, ¿no? Al menos dentro de Galicia, no tiene nada que ver luego con el resto de España. Y tradicionalmente, aquí en Galicia, sobre todo en Galicia, porque generalmente gana el Partido Popular. Todos hemos escuchado habitualmente que se dice que al Partido Popular pues solo lo vota la gente mayor, las personas de edad más avanzada. Aunque si bien es cierto que en estos días, después de los resultados electorales, hemos podido leer en algunos periódicos cómo se afirmaba que no solo votaron las personas mayores, sino que votaban, curiosamente, las personas que viven en los barrios o en los lugares donde la renta es superior y también aquellas personas que tienen una renta más baja. En concreto, se hablaba de dos horquillas, rentas inferiores a 11.000 euros y rentas superiores a 20.000 euros al año. Es decir, dos clases sociales diferenciadas económicamente. Claro, ¿Crees entender que también esto...
¿Crees que esto Sí, puede ser un síntoma de cambio en los votantes de este partido, que pueden estar ganando quizás otro tipo de votantes que antes no tenían? O... bueno, puede ser, puede ser. Lo que está claro y que muchas veces no se entiende, hay que tener una cosa, hay una... Galicia al final hay una pirámide poblacional en la que la gran mayoría de la población que al menos vive y reside aquí en Galicia suele ser mayor de 65 años. Eso explica muchas cosas. Y la población que tenemos joven aquí, pues es bastante, es un poco una pirámide poblacional, pero a la inversa. No de abajo hacia arriba, sino de los que tienen más edad, son la mayoría frente a los que son más jóvenes, son muchos menos. Porque básicamente, pues sabemos que emigran muchos para fuera de Galicia y fuera de España. Entonces, no hay, digamos, hay una perpetuación, digamos, de lo que son dentro de, ya no solo dentro de la Xunta, pero sino de los pequeños ayuntamientos, concellos, etcétera, que lo que revalida es un poco seguir haciendo lo de siempre, porque seguimos con una idea del caciquismo, un modelo de caciquismo, un modelo de unos electores que son clientelares, es decir, que tú al final estás ofreciendo una serie de cosas, de beneficios, de subvenciones que estás acordando con todo este tema caciquista, con todos estos empresarios que al final se benefician al juntarse, como digo yo, con los bueno, con los que forman lo que es la Xunta, del Partido Popular y demás, que hacen todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay un modelo caciquista que se sigue manteniendo y parece que se va a seguir perpetuando. Sí, en este caso, sobre todo en las zonas rurales, hay que entender que al final hay una gran mayoría de población rural. Imagino que tú lo habrás vivido diferente de cómo lo vivo yo. Yo vivo en una gran ciudad como es Coruña. Eh, no es lo mismo el tipo de, a lo mejor, elector que vive en una gran ciudad con un elector dentro de Galicia que vive en una zona más rural, en este caso. Las perspectivas cambian mucho. Siempre se tira en las zonas más urbanas a un movimiento mucho más de izquierdas. En los rurales se entiende más a algo más propio de derechas. No por nada, pero sí es algo que está ahí, parece imbatible, digamos. Que no se puede, no se termina de comprender por qué, pero parece imbatible. Ya no tanto por las generaciones nuevas, que al final algunos de ellos, pues, sobre todo si son entornos urbanos, tiene más presencia el BNG, PSOE y demás, pero sí que es difícil un poco para los que son de izquierdas tratar pues eso, de enganchar a esos electores que son más dentro del mundo rural, de hacerles entender pues una serie de problemáticas que tenemos todos y mostrarles un poco otra forma de gestionar lo público y de hacer política que sea para el beneficio de todos y no solo para el beneficio de algunos tantos, de todo ese caciquismo, como repito, de todos esos entramados, de todas esas cuestiones pues un poco que entran dentro de lo que es la corrupción que tiene el PP, ya no solo a nivel nacional, pero aquí también en Galicia lo que se sucede, ¿no? Con pequeños y grandes empresarios que hay dentro de nuestra comunidad. Así es, una corrupción a la que parece que en el Partido Popular de Galicia nunca ha afectado o ha permanecido elección tras elección, manteniendo un buen bagaje de votos conseguidos, a pesar bueno, de casos de corrupción que han salido, no, parece no haberles afectado. ¿Crees que hay alguna razón por la que el PP de Galicia se mantiene firme consiguiendo grandes proporciones de votos y de votantes todas las elecciones, a pesar de ese marco que está pues un poco influenciado por todas estas noticias de corrupción en las que se han visto involucrados? Hay algo muy claro y es que pese a todo eso, en todas las elecciones da igual, esto yo creo que es más transversal, es que al final siempre van a votar, son fieles al voto de su partido. Lo cual no pasa lo mismo cuando no son la gente que es más partidario de partidos de izquierdas o tiene una ideología más de izquierdas, pues opta o fluctúa o decide no votar en ciertos momentos. No somos firmes en eso. Ellos son firmes en todo momento. Para darte así la relación de esto, y tiene que ver con esto, más anecdótico, pero que creo que también un poco refleja lo que suele pasar aquí.
se han dado noticias en las que, como se decía muchas veces, y creo que tú también lo habrás oído, que hasta el propio PP conseguía que en todas las elecciones que se hacían gallegas votaban hasta los muertos. Y está claro que a veces pasaba y se han dado casos de ese estilo, pero también se dan casos y se siguen dando casos donde en este caso las monjas llevan a los señoriños, las señoriñas, a ir a votar, los llevan con ellos y van a votar al Partido Popular, los llevan en contra a lo mejor de su voluntad y condicionándoles un poco todo eso, porque recordemos que también la conferencia episcopal, la iglesia también está muy ligada a la Xunta, como también puede estar ligado a otra serie de cosas. Recordemos aquí al que fue hace no muchos años, a Rocco Varela, que fue también el presidente de la conferencia episcopal. Tenía mucha relación con la Xunta, con el presidente de la Xunta, en su momento con Fraga, también en su momento con Feijóo. Creo que son una serie de factores y de cuestiones que tienen mucho que ver con esa arraigación que tiene tan fuerte el Partido Popular a la hora de que voten. Hay una devoción, está claro, y es como si tú eres fan o forofo de un partido, de un equipo de fútbol, vas a ir Claramente. siempre. Y lo que nos falla a nosotros es un poco eso, hay una unidad, cosa que dentro de la izquierda hay muchas facciones que no se unen precisamente, porque en este caso, por ejemplo, veíamos que para estas elecciones ni siquiera Podemos con Sumar se ponían de acuerdo estando dentro del mismo grupo parlamentario para ir a estas elecciones en conjunto. Otro fallo. Tenemos, eso sí, al menos tenemos alguien claro que es Ana Pontón dentro del BNG, que vemos que hay una fuerza gallega, nacionalista, que apuesta por cambios sociales potentes, importantes, pero que no es suficiente. Al final, al ver tantas facciones y tanta división dentro de la izquierda, lo que no puedes hacer es seguirte dividiendo y cada uno que vaya por su cuenta y que ir en conjunto. Seguimos sin aprender eso y con todo y con eso seguimos sin nosotros mismos motivarnos a hacer un cambio real, si queremos un cambio real. Hay mucha gente que por lo menos esta vez han entendido un poco lo que es y han sabido ver algo más allá dentro del BNG. Han hecho una campaña estupenda, hay que decirlo, que ha conseguido más de 465.000 votos, que ha llegado a su máximo histórico del BNG, pero que no es suficiente. Ha estado muy bien, pero no es suficiente. Hemos tenido una participación mejor que otras veces, del 67,24%. Una cifra que estaba ya 20 puntos por encima de las elecciones anteriores del año 2020. Pero ¿qué pasa? De ese 67, si sigue habiendo siempre una mayoría que vota al PP, seguimos quedándonos atrás porque hay otra parte que realmente no vota y que podría votar sencillamente y que es una gente, pues un cierto porcentaje que es indeciso, que realmente decide no votar o realmente cuando decide no votar, no vota ni a unos ni a otros, no vota a su partido de izquierdas con el que está de acuerdo, pero no lo vota. Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es la clave que tenemos con la que tenemos que dar para que al final todos aunamos y que no haya tantos personalismos y tantos protagonismos que tiene a veces la izquierda con ciertos perfiles políticos? Que yo creo al final que cada facción y cada partido independiente quiere tener su protagonismo, y yo creo que muchas veces no se trata de tener o no protagonismo, se trata de aliarse para poder cambiar un poco las cosas, ¿no? Cambiar ese liderazgo que llevamos desde 2009 arrastrando con un Partido Popular que ha hecho lo que ha querido con todo y que luego veremos tres noticias que son importantes, que al final tira de medios públicos que pagamos todos para hacer su campaña de propaganda aún mejor, con cosas y con medios de los que otros partidos no disponen, y que al final eso consigue que la gente le siga votando y siga teniendo las mayorías que tiene como la que tiene ahora. ¿Y tú qué crees que debería aportar el BNG o qué cambio debería hacer en su programa que le permitiera acercarse más a esa mayoría del PP y equiparar un poco más las tablas? Incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Qué debería tener el BNG para poder ganar las elecciones por delante del PP? ¿Cuáles crees que son A las ver, claves o qué debería aportar? ¿Qué es lo que le falta para ganar las elecciones y dejar de ser líder de la oposición y pasar a ser el partido que gobierne en Galicia? principalmente movilizar a todas esas personas que también son de izquierdas y que hace tiempo que no votan porque están un poco cansadas de seguir votando. Yo también estoy cansado de seguir votando, pero voy a seguir votando porque creo que es
al menos lo mínimo que podemos hacer para que al final lleguen como ha llegado Ana Pontón estos resultados, que han sido muy buenos. No han sido suficientes, pero han sido muy buenos, las cosas como son. Y ella misma lo decía, no son muy buenos para el objetivo que nos habíamos marcado, que es liderar la Xunta, una primera presidenta de la Xunta, que era lo que, bueno, un poco la esperanza con la que teníamos nosotros. Falta esa movilización, falta encontrar esa estrategia que al final ayuda a que movilice a otra tanta gente que es partidaria del BNA o de cualquier otro partido como el PSDG, por ejemplo, para que voten y que voten de forma masiva y que no se queden en casa y no voten y dejen de votar. Tenemos que conseguir eso. Yo creo que los puntos fuertes a lo mejor que podemos tener también es que al final el perfil de Ana Pontón es un perfil bastante consolidado con respecto a lo mejor lo que puede ser y lo que se ha visto en las diferentes, en el debate, por ejemplo, de la televisión de Galicia y en demás debates en televisiones como en televisión española se ha visto que Ana Pontón es un perfil político muy fuerte, muy consolidado, tiene una buena presencia, tiene unos argumentos muy buenos, defiende lo que es propio de Galicia y a los gallegos. Es un perfil muy sostenible en ese sentido, lleva muchos años peleando por estar ahí y trabajándolo, pero nos falta esa movilización. Yo creo que hay que encontrar ese punto clave que nos haga movilizarnos y también hay que saber por qué no nos estamos movilizando. Yo creo que muchas veces pensamos que al final siempre va a ganar el Partido Popular y creo que hay otra gente, tanta gente como puede ser a lo mejor en mi caso, que creemos que eso se puede cambiar. Y yo creía personalmente que con estas elecciones este paradigma podía cambiar. Podía dar un giro de 180 grados y podíamos ver otras cosas. Podíamos ver que al final habría una candidata que iba a aspirar y yo lo veía. Y creo que mucha gente que ha votado al BNG veía como una posible candidata para destronar al Partido Popular del gobierno de la Xunta y dar ese giro de 180 grados, como te digo, para cambiar las cosas y hacer otro modelo de gestión de lo público mucho mejor. Es a lo mejor tenemos que, bueno, acudir a valores como tú comentabas antes, como a lo mejor la lealtad. A lo mejor es Ujú, una de las características más claves o más importantes que describen al votante del Partido Popular y es a lo mejor eso, una de las maneras por las cuales se están manteniendo aquí en Galicia sobre todo esa hegemonía que les permite cada 4 años volver a, a coger el poder. ujú. Quizás sea la lealtad, pero bueno, también puede ser alguna otra característica que al final, de una manera u otra, han insertado en el ADN del votante del Partido Popular. Y también el hecho de que la izquierda esté fragmentada en varios partidos políticos, pues tampoco ayuda a que haya una izquierda fuerte que pueda rivalizar contra ese partido. Cabe destacar la Bueno, desde importancia de que luego en que no. Galicia apenas tienen peso ninguno partidos como Vox, Sumar o Podemos, cuando en otras regiones sí que tienen algún escaño. Aquí, Ujú. sin embargo, su presencia es prácticamente eh, nula. Por lo que Pues al sí. final el único partido capaz de plantarle cara a corto o medio plazo es el BNG. Veremos para las próximas elecciones si el PSOE se recupera un poco o sigue en declive. Ujú. Y vemos que la estrategia o no estrategia del actual presidente Rueda de no acudir al debate en televisión, al final no sabemos si pretendía ese efecto o no, pero le ha salido bien. Sí, de hecho, además, lo que decía mucha gente al respecto de eso es que al final trataban un poco de esconderlo. Al ser no un perfil tan conocido dentro de Galicia y fuera de Galicia, sí que en diferentes mítines que han hecho a lo largo de toda esa campaña han aparecido otras figuras, como Alberto Núñez Fijo, Mariano Rajoy y otros tantos dentro de lo que es Madrid y el resto de España, otros tantos perfiles más representativos o más conocidos dentro de lo que es. Pero es triste pensar que al final es un candidato para Galicia que ni siquiera la gente propia de que vota el Partido Popular de Galicia realmente te conoce tanto, ¿no? O conoce tanto tu perfil político. Eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cosa. Hay una serie de historias, de problemas y hay que hablar también un poco. Esto lo decía el gran poder que tienen con los medios y con lo que es bueno, los medios públicos de la Junta de Galicia. Y esto lo decía también la periodista luguesa Ana Pardo de Vera, lo decía en el podcast
de Saldremos Mejores, de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, comentaba, pues, bueno, hacían un programa especial hablando de todo este tipo de cosas, de las problemáticas, de cómo es que consigue lo que consigue el PP, que no consigue en otras regiones. Y es todo es lo que hablábamos de ese despliegue de medios dentro de, bueno, de mediáticos que consiguen, pues eso, influir, sobre todo a través de la televisión y radio de Televisión Galicia, de mandar esos mensajes a la gente y esas noticias de cómo enfocar las cosas políticas, todas las noticias políticas referentes a la Xunta, de ensalzar un poco la figura del presidente de la Xunta frente a otros adversarios políticos dentro del Parlamento, etcétera, etcétera. De hecho, hay que hablar también de un par de cosas clave que ha hecho también en esta campaña, que ha hecho la siguiente. El PP utilizó además un correo corporativo de Autoridad Portuaria de Vigo para enviar propaganda de rueda a las cofradías de pescadores y otras entidades. Es decir, siempre hay un tema de corrupción, de tratar de influir de alguna manera a través de los medios públicos de los que puedes disponer siendo presidente o estando en el gobierno de la Xunta, que otros partidos políticos no pueden y no hacen y no lo van a hacer, pero ellos pudiéndolo hacerlo, lo van a hacer constantemente. De hecho, la Xunta Electoral de Galicia tuvo una actividad frenética en esta campaña electoral. En este caso, pues eso. Utilizaron ese correo corporativo para lo que decíamos, era llamar a la participación con esos correos en un acto de campaña del presidente de la Xunta, candidato popular. Con conocimiento de estos hechos, al final la Junta Electoral sanciona a la Consellería de Sanidad, ¿vale? Ya no solo por esto, sino por los meses de subas salariales del último día de campaña, que hay que también reflejarlo, que ha habido también, comunica por SMS una subida salarial a todo personal de la sanidad pública a 2 días de las elecciones. Es decir, todos esos acciones e intentos recordemos que también les ingresaron también hace 3 días, el 15 de febrero, 3 días de que se produciera la votación de las elecciones, a todos los mariscadores que afectados por todo el tema de la crisis de los pellets, que ya tratamos en otro capítulo anterior, unos ingresos de unos 500-550 euros en sus cuentas para, solventar un poco todo ese tema de las pérdidas, ¿no?, que estaban teniendo a causa de esta crisis de los pellets. Podríamos sacar entre estas, que ha sido la más reseñables relacionadas con los días previos a esta campaña, otra serie de cosas que hacen. Pero esto refleja no más la forma de actuar políticamente y, digamos, electoralmente de cara Sí, pues, y conseguir además, fuera de todo esto. da la imagen que no debería dar, que es que el poder económico siempre está muy cerca del poder político. Y eso a veces, pues, cuando trasladas esa imagen, pues da la sensación de que al final, pues como siempre, solo está en el poder el que puede y el que utiliza la política para, bueno, para favorecer a los suyos, al poder económico, a los más favorecidos, a los que menos problemas tienen y al final claro, si trasladas esa imagen, pues realmente si utilizamos la política o los medios de la administración pública o del Estado para al final solo gestionar los intereses de los más, bueno, de las personas más favorecidas o más, digamos, mejor posicionadas económica o socialmente, con estrategias como lo que tú estás contando de eh, pagar 500 euros o enviar una ayuda o un subsidio para problemas, para paliar alguna pérdida o para paliar algún desastre y lo hacen justo antes de que sean las elecciones, bueno, pues da que pensar. Es un Pero aprovechamiento electoral siempre. como otras tantas estrategias o ayudas o subvenciones que llegan en momentos clave, siempre en momentos clave para
inclinar la balanza de las urnas y que se vote al partido que más interesa. Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa, que el poder político no es nada sin el poder económico, y el poder económico y político no es nada sin el poder mediático. Si los tres están alineados, ¿qué conseguimos? Que al final el PP en este caso revalide su candidatura, revalide el gobierno de la Xunta por 4 años más, y con estos 4 años más ya irían 19 años. Entonces, siempre que tengamos esto en cuenta, aún así, los resultados son los que son, pero son los que son por este tipo de cosas, que inciden mucho más, preocupan mucho más. Y hay dos detalles que me gustaría recalcar, que estos ya son más anecdóticos, pero que también son importantes de tener en cuenta. Tenía muchos nervios por todo esto. En uno de los colegios electorales aquí en Galicia, para que veamos un poco también las triquiñuelas que suelen hacer los interventores, la figura de los interventores de todos los colegios electorales, una de las interventoras que estaba en un colegio, de hecho salió una noticia, en un colegio público en Galicia, no recuerdo ahora si era de Vigo, de Lugo, no recuerdo exactamente dónde. Bueno, estaba haciendo pues lo que hacen los del PP, sus trabas, sus triquiñuelas para salir ellos siempre beneficiados. Estaba, bueno, descartando las papeletas de los votos de otros partidos y que se vieran solamente, escondiéndolas, que se vieran solamente las de su partido. El que era el interventor, que estaba en ese colegio electoral de Sumar en este caso, vio lo que estaba haciendo, se acercó a esta interventora y le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo y tal? En ese momento, que quería pararle los pies y que eso no se podía hacer, porque si estamos en un estado democrático, ¿qué haces tú removiendo las papeletas de los votos para que se vea más de los de tu partido? Que no, eso no se debería de permitir, eso para empezar. Y le metió un empujón y un puñetazo y lo dejó inconsciente en el suelo. Es decir, hasta ese punto de nerviosismo han llegado de pensar y del miedo que tienen de perder la Xunta, que arremeten con violencia a otra gente que no son, comulgan con ellos, que es de otro partido, que tú al final como figura interventor que estás representando en ese colegio electoral a tu partido, deberías de comportarte, ¿no? Dar otra imagen. Pero aún así, todo eso lo compran. Otro detalle, en el colegio electoral donde yo voté, es mi colegio de toda la vida, mi madre le tocó estar en la mesa electoral ese día y viene una señora y, estaba claramente que votaba el Partido Popular, por lo que me dijo mi madre, y venía con un niño, sería su nieto, lo que fuera, y le dijo la señora a la que era la vocal de mesa, la presidenta de mesa, que si podía el niño echar el voto ahí en la urna, que le hacía ilusión. Yo digo, madre mía, vamos a ver. Y luego hablan de adoctrinamiento. Yo digo, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Solo cabe en la cabeza de un tipo de votante. Y ya sabemos quién es, el votante o de Vox o de PP. ¿Cómo? O sea, señora, usted sabe perfectamente que hasta la mayoría de la edad legal no puede votar. ¿Qué hace? Dándole una papeleta a un niño para escoger. No es un juego, no se trata de un juego. Y parece que quieren jugar con eso como si se tratase de otra cosa. Se ha visto y se sigue viendo un montón de eso, lo que decíamos, monjas o gente con gente mayor llevándoles a los colegios electorales a que voten ya con el voto hecho, que seguramente no haya decidido por él mismo ni lo que vota, ni sabrá lo que vota. Que ese es el tema. Que se Sí. aprovechan de toda esa gente que no saben realmente lo que están votando. Y mientras siga pasando esto, va a ser muy difícil que nosotros podamos contrarrestar el resto de los votantes de izquierda que queremos un cambio realmente en la Xunta, que haya un cambio de paradigma en todo esto. Sí, es complicado que, bueno, si al final seguimos utilizando técnicas coercitivas para votar, como llevar a gente con la papeleta ya preparada y, no sé, amenazarlos o chantajear a cualquier persona Ujú. por razón de su edad o por alguna enfermedad para que vote una cosa u otra, obviamente eso estará sancionado, no sé, lógicamente tiene que ser ilegal. Que siga Totalmente. sucediendo, pues bueno, mm, puede ser que todavía continúe habiendo casos de ese tipo. Quiero pensar que menos de los que había hace unos cuantos años, pero bueno, Claro. en cualquier caso, seguramente que este tipo de comportamientos son sancionables, no puede ser legal Esperemos que sí. porque de ser legales, pues al final estamos dando
un montón de votos a un partido que realmente no representa la voluntad de los votantes, de las personas que van a votar. Claro, pero mientras siga estando en el gobierno y no se puede hacer cambios desde dentro, como siempre, para que se hagan cambios de verdad, tiene que haber cambios desde dentro y se tiene que actuar desde dentro. Mientras no haya un cambio real en el que haya un otro gobierno con otros partidos de izquierdas que cambien todo este tema, esto se va a seguir perpetuando, lo van a seguir haciendo, no se esconden. Ahora el tema es que antes lo escondían, un poco disimulaban ante todo esto, ahora no se esconden, lo hacen de forma descarada y ahora sí la gente sigue comprando todo eso. Ese es el problema. La verdad es que quizás todavía sigue haciendo falta un poco más de madurez para ir a votar. No sé si la solución es aumentar la edad mínima legal para poder votar o si ya está bien en 18, pero bueno, Hay varios factores. Yo creo que al final la influencia del poder que tiene sobre los medios, ese poder mediático, es fundamental para que influya de la manera que está influyendo, tanto en jóvenes como en gente mayor, para que voten al PP. Está clarísimo. Hay una influencia bestial en cuanto a medios, en cuanto a redes sociales que están utilizando. Vemos, por ejemplo, Vox, en el caso del resto de España, cómo utilizan y saben utilizar TikTok, cosa que otros partidos políticos no lo saben hacer y lo han hecho. Y cuando hablan de la fachosfera, que es algo que habló Pedro Sánchez en su momento hace no mucho, habla de todo eso, la fachosfera que está dentro de todo sitio mediático o de cualquier medio de comunicación, como son redes sociales o como son internet, en cualquier medio, en cualquier plataforma, de poder inocular todos esos pensamientos, todas esas ideologías, y al final es lo que consiguen, tener ese poder mediático para guiar a esa gente, a ese tipo de público que le interesa que le vote, que al final se deciden a votarles a ellos frente a otros. Y siempre siga siendo así. O sea, es la forma que tienen ahora de actuar de todo eso. Mientras sigan teniendo ese poder mediático, y además lo decían, en el debate dentro de la televisión gallega hay un cierto grupo de profesionales, periodistas y demás, que llevan denunciando mucho tiempo esa censura, ¿no? Esa constante línea editorial siempre centrada en favor del PP, que es quien al final gobierna y quien tiene el poder mediático dentro de la televisión y la radio gallega, y que lo llevan denunciando. Y de hecho, tanto Marta Lois como la candidata de Podemos, como en este caso Ana Pontón, hablaron en ese momento de las denuncias que estaban haciendo los profesionales, los trabajadores dentro de la televisión de Galicia, de todo este tipo de cosas que se siguen haciendo y de estas obligaciones a llevar una línea editorial que poco o nada tiene que ver con la información veraz que se tiene que dar en un medio de comunicación. nada. La verdad es que sabemos que el poder político muchas veces ha estado a lo largo de la historia condicionado por el poder económico. Ujú. España es un Estado social, democrático y de derecho en el que hay una división de poderes, al menos teóricamente existe una división de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero yo creo que al final si la clase política está y sigue estando influenciada o condicionada en un alto porcentaje por el poder económico, yo creo que no está garantizada esa división de poderes y si no se garantiza al final, esto es como eh, un juego en el que siempre gana el más poderoso. Sí, Y sí, totalmente. por más que vistamos el país de democracia, pues si el poder económico está condicionando las decisiones que tienen que tomar los gobernantes que afectan a todos los ciudadanos, pues es complicado que tomen buenas decisiones. Aunque puedan hacerlo igualmente, va a ser más difícil que tomen buenas decisiones. Y obviamente el poder económico controla los medios de comunicación, controla las empresas y al final pues controla prácticamente nuestra vida completa. Ujú. Pero yo creo No, claro, que y no debería estar mientras... influenciado tanto la Ujú. clase política por los grandes directivos, por las decisiones que tomen en los consejos de administración o por las decisiones de personas individuales bueno, que han generado una riqueza por su trabajo, por su capacidad, pero que no por esa capacidad y por esta riqueza tienen el derecho a decidir la vida de todo el mundo en según qué ámbitos. Pues eso es lo que estamos, con lo que seguimos, con la problemática que seguimos, con todo ese caciquismo que parece ser que se sigue revalidando, se sigue teniendo, y mientras sigamos teniendo pues a un expresidente que era de la Junta, que se codeaba con narcos en su momento y demás,
que también es algo que hemos sufrido en estas últimas décadas, algo muy importante de lo que es el narcotráfico, que había una generación, en este caso de nuestros padres, que ha sido perdida por todo esto y que veamos la imagen del señor Feijóo que se volvía a hablar de todo esto con este narcotraficante, ahora perdóname que no recuerdo ahora el nombre, y que aún así la gente siga comprando que aunque haya estado con eso y que decía que no lo sabía, mira, perdona, ha sido un narcotraficante, lo sabía todo el mundo y no lo ibas a saber tú, eras amigo de eso. Mientras se siga haciendo amigo de todo este tipo de personas, al final sigue siendo el mismo problema de siempre. Cuando dejen de tener el poder del gobierno, se le va a quitar todo esto, pero hasta que no lo dejen de tener, va a seguir pues eso, conformando todo este caciquismo, perpetuando toda esta serie de comportamientos y de controles mediáticos y económicos que nos hacen nada más que perjudicar siempre pues a los mismos, ¿no? A la misma clase social que siempre está hasta el cuello en muchas cosas, en lo económico, en lo social, etcétera. Así es, y al final pues acaba pareciendo más fácil entrar en la política para intentar ganarte la vida que con un trabajo, porque Ujú. tal como la imagen que acaba trascendiendo en los medios de comunicación al final es de que parece que es mucho más sencillo estar dentro de la política para poder vivir que fuera de ella, con un trabajo honrado. Claro, aparte es algo reseñable lo que decía, como mencionaba antes a Ana Pardo de Vera, la periodista que estuvo en este podcast que te comentaba. Les preguntan realmente si la gente joven, pues que somos las próximas generaciones las que tendríamos que poder hacer un cambio, ¿no? Y un relevo generacional de cara pues, a repoblar lo que es Galicia, porque al final está desaparecida, porque tenemos mucha gente gallegos que están desperdigados por el mundo, más de 200.000 gallegos desperdigados por el mundo, que realmente no es que se quisieran ir porque no estuvieran a gusto. Yo creo que al final te pasa un poco como a mí, a los gallos, y lo que decía Ana Pardo de Vera, esta periodista, es que al final nos queremos quedar aquí, queremos generar riqueza aquí, formar nuestra vida aquí, con la gente que tenemos a nuestro alrededor. No queremos desligar a nuestra familia, a nuestros amigos, pero realmente para poder crecer, para poder prosperar económica y socialmente, parece que no queda otra que irse fuera. Sí, es lamentable que al final no haya una buena política del gobierno para retener a las personas con talento que quieren mantenerse ligados a sus raíces y Ujú. para evitar que tengan que salir a buscarse la vida afuera. Y bueno, a ver si con el paso de los años conseguimos que eso, bueno, cambie un poquito y haya una mejor retención del talento joven en la comunidad gallega o en España en general. Y Pues bueno, sí, tenemos que despedir ya el podcast de sí. hoy. Muchas gracias, Adrián, por Nada, bueno, gracias a ti como siempre. dar tu opinión acerca de cómo está bueno, el juego de los partidos políticos en el tablero, en este tablero que tenemos político. Y nos vemos para el próximo domingo. Traeremos nuevas noticias, novedades actuales que van apareciendo todas las semanas. Así Ujú. que nada, muchas gracias por vernos o por escucharnos. Os recuerdo que estamos también en Spotify, Google Podcast, Spreaker y Amazon Music. Así que nada, nos despedimos y hasta el próximo domingo. Un saludo. Hasta el próximo, hasta luego.